Pues Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros seguidores, las redes sociales, nuestras plataformas, un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia en el día de hoy de Vanessa, bueno, ya está cubriendo en el día de hoy a Citlali en su segmento de Siempre Presente, así que Vanessa, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios, muy contenta y con mucha expectativa del tema. La verdad, se me hace bastante interesante. Bueno, Vanessa, iniciamos, tiempo es tuyo. Muchas gracias. Am, la verdad es que Citlali me comentó que podría ser libre, así es que soy psicóloga de profesión, psicóloga clínica, y la verdad es que el tema de hoy se me hace muy interesante, muy importante, porque me gustaría como explicarles con manzanitas lo que es el proceso de sanidad interior. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué consiste. Hablando un poquito sobre la experiencia, tengo un poco más de 20 años atendiendo a personas de manera individual, de manera grupal, a varios, ya sea a un integrante o varios integrantes de una familia. Me ha tocado trabajar en 3 generaciones en una misma familia, que es algo enriquecedor. Así es que voy a compartir un poquito como introducción acerca de esa experiencia y me ha tocado observar diversas etapas y circunstancias por las cuales cada individuo o familia pues han vivido. Permitirme acompañarlos es en un proceso de cambio interno y de forma voluntaria. Estoy leyendo un poquito para tener una guía. Uh, la información que voy a compartir el de hoy es un poco didáctico. Lo, lo, lo escribí de tal manera que sea bastante comprensible y les voy a compartir cuál es el objetivo de este tema. Es comprender la importancia de iniciar voluntariamente un proceso de sanidad interior a través de la palabra, ¿sí? Y como complemento, un proceso de psicoterapia. Bien, entonces estaba regresando al punto de cuando las personas se permiten ser acompañados en un proceso. Muchas veces, obviamente, voy a mencionar la palabra duelo porque hay un proceso de cambio y muchas veces nos duele a dejar algunas cosas, ¿no? Algunos hábitos de pensamiento o hábitos de conducta o actitudes. Entonces, um, y también puede ser también el proceso de duelos por separaciones, por pérdidas. A veces también um, se viven duelos en este caso, de pérdidas de alguno de los padres o también no necesariamente que sea una pérdida, sino la ausencia. Puede ser que alguno viaje a otro país por mejor economía, o una separación de los padres, ¿no? O también otro tipo de procesos de dolor que se trabajan en terapia, en psicoterapia, es haber percibido sentimientos de rechazo, de injusticia, de humillación, que es lo que conocemos como heridas del alma. Y hoy vamos a ver qué relación, ver la relación de este importante vínculo afectivo que nutre a un ser humano. Dice, ese vínculo lo puede nutrir de amor, de respeto, de aceptación, de cuidado, de ser vistos o vistas, o puede carecer de este vínculo. La teoría del desarrollo humano se enfoca en el impacto de las experiencias sociales y culturales en en la formación de la personalidad. Muy bien. Voy a empezar con una pregunta que es parte como del tema, del desarrollo del tema, que tiene que ver con el origen de las raíces, ¿verdad? Dice aquí, la pregunta es, ¿qué relación tienen los vínculos entre padres e hijos con la salud emocional, física y espiritual? Aquí vamos a recordar eh, dos sucesos históricamente, bíblicamente, muy importantes.
El primero, pues obviamente la relación, vínculo, cuando se rompe el vínculo con nuestros primeros padres, en este caso nuestro padre espiritual, con Adán y Eva, pues obviamente son sus hijos, pero hay una fractura por algo que ya conocemos históricamente. Posteriormente, años, muchos años más adelante, el otro suceso, pues es cuando Jesús nace a través del Espíritu Santo en un matrimonio, en un segundo matrimonio que es con José y María, y como cuando um, José empieza ya a predicar, se les pierde 3 días, ¿no? Ya me imagino a José y María echándose la culpa uno al otro, ¿no? Tú lo descuidaste, ¿no? Tú no lo ves, tú dices que... Entonces, ahí como que, imagínense, se les perdió el Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, ahí el, la venida de Jesús, pues obviamente tuvo un gran propósito, que es la restauración del primer acto que se fracturó, y estamos hablando del vínculo entre padres e hijos. Entonces, la pregunta vuelvo a hacer, ¿qué relación tienen los vínculos entre padres e hijos con la salud mental, emocional, física y espiritual? No perdamos de vista esto. Bien, okay, voy a mostrar un dibujo, no, pues una foto, eh, donde, voy a ponerlo así. Ok, mira, aquí está esta. Ok, está, ok. Bien, esto voy a hacer una analogía de lo que es la imagen de un árbol. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver. Este es el árbol, y voy a hacer una analogía como si fuera una persona, ¿sí? Donde por eso estamos hablando que el desarrollo humano es desde que naces, cómo se va formando tu personalidad o tu forma de ser, vamos a poner cotidianamente, que es la parte donde dice aquí que se forma la personalidad, y vamos a suponer que el árbol es la persona, ¿sí? Lo que se ve, todo el follaje, pues es lo que vemos en el comportamiento humano diariamente. Vemos también sus decisiones, que es el libre albedrío, y también en la parte de abajo, si se alcanzan a ver, son las raíces. Esto es lo que normalmente pues no se ve, pero de una manera influyen en nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué es aquello? Pues esto es lo que no se ve, que es como la oscuridad, como el inconsciente, o el subconsciente, perdón. Y esta es la parte que se ve en nuestros actos. Ahora, ¿qué hay abajo? En la parte de abajo, pues obviamente es lo que, como les dije, es lo que influye en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, que son los pensamientos, las emociones y nuestras creencias. Entonces, antes de llegar a Jesús, antes de conocer, antes de que hay un despertar espiritual, pues obviamente nuestra personalidad, hay muchas maneras donde vivimos en muerte espiritual, que es cuando el espíritu está obviamente dormido, y desde ahí, desde nuestras creencias, muchas veces podemos estar lastimando personas o haciendo cosas incorrectas, pero no nos damos cuenta porque dentro de nuestra creencia pensamos que así es y así está bien. Pero cuando conocemos a Jesús, pues obviamente hay otro estilo de vida, hay un despertar, pero para hacer ese despertar, pues obviamente tuvimos que pasar por momentos de oscuridad para llegar ahí. Muchas veces, como dicen por ahí, hay que tocar fondo, y es cuando viene el cambio. Pero no viene el cambio de manera repentina, no. Hay un proceso de tiempo, y estaba recordando, por ejemplo, um, déjenme explicarles un poquito. Dije que iba a ser un poco didáctico, ¿verdad? Ok, ya les mostré el árbol, que es como la analogía de la persona. Y déjenme platicarles un poquito sobre la personalidad, cómo se forma. Dice aquí, se define como la personalidad como un patrón de comportamiento y pensamiento y emoción relativamente estable en el tiempo y a través de las diferentes situaciones que vivimos. Dicho patrón explica cómo percibimos la realidad, los juicios que nos hacemos de ella o la manera con el que interactuamos con el medio, siendo en parte heredada y en parte adquirida, y posteriormente moldeada mediante la experiencia vital. Que eso tiene que ver con nuestro comportamiento, lo que les acabo de explicar, cuando podemos vivir
en nuestras creencias, pero de manera que podemos estar lastimando o dañando a otras personas y no nos damos cuenta. Bien, ahora, ¿qué es abrir? Ahora vamos a ver en la parte de las raíces del alma. Y hablo sobre las emociones. ¿Qué son las emociones o qué es una emoción? Es una respuesta ante un estímulo externo visible. Puede ser por un evento, una situación o comportamiento de otro o de otros, y de ahí surge una emoción de mi parte. Ahora, esa emoción está relacionado con un estímulo interno, es decir, algo que ya hay una asociación entre lo que veo y lo que tengo aquí adentro. Lo que siento, ese estímulo interno, tiene que ver con un recuerdo acerca de los años normalmente de la infancia o del pasado. ¿Ok? Ahora, en la parte de abajo, ya hablamos sobre las emociones, ahora vamos a hablar sobre el sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y el sentimiento? La diferencia, dice, un sentimiento es similar a una emoción como respuesta. Es espontánea, incontrolable y automática. La diferencia entre emoción y sentimiento es que hay una valoración consciente de la emoción y de la experiencia subjetiva en general. Es decir, por ejemplo, yo puedo reaccionar a algo que estoy viendo y simplemente reacciono, ya sea que reacciono por enojo o sorpresa o alguna emoción. No me doy cuenta, simplemente estoy reaccionando. Pero ¿qué sucede cuando alguien observa cómo estoy y dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces no me doy cuenta cómo me siento hasta que yo observo, digo, a ver, es que me asusté, o es que me enojé. ¿Sí me explico? O sea, es una emoción, es un sentimiento, es ya más consciente. Bien, ahora, por último, vamos a hablar sobre las creencias. Las creencias tienen su origen y normalmente son de dos tipos. Las creencias externas eh, son cuando provienen de fuera del individuo, ya sea porque aceptamos las de nuestro entorno social para encajar mejor o porque percibimos una herencia o educación informal al respecto. Esa es una creencia externa. ¿Okay? La otra, al otro tipo de creencia, que es la interna, que es cuando provienen de la propia mente del individuo como fruto de su experiencia directa con el mundo o de la interpretación errada o no, que pueda hacerse una persona de algún evento. Me voy un poquito más rápido. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la sanidad interior? Bueno, les dije hace ratito que para lograr pasar de aquí, de la oscuridad a la luz, ¿sí? Hacer el cambio requiere un ingrediente muy importante, que es la voluntad, ser intencional. Ahora dice aquí, voy a explicarles brevemente qué sucede en ese proceso de sanidad interior. Voy a mencionar algunos pasos para que vayamos desmenuzando por qué ese proceso lleva tiempo y es un poco complejo en el ser humano. Bien. Dice aquí, el proceso de sanidad emocional en terapia puede llevar tiempo y paciencia. Número 2, adaptación al cambio. Perdón, adaptación y cambio. La terapia implica aprender nuevas formas de pensar y comportarse. Este proceso de adaptación y cambio no ocurre de la noche a la mañana, requiere práctica y consistencia, un 24/7, es decir, es una autoobservación 24 horas durante 7 días de la semana. Bien. Número 3, entra en un proceso emocional. Es necesario, es necesario tiempo para procesar y comprender las emociones. La sanación emocional implica aceptar y trabajar con emociones difíciles, lo cual puede ser un proceso gradual.
Número 4, desarrollo de habilidades. La terapia también se centra en desarrollar habilidades para manejar el estrés, la ansiedad y otros desafíos emocionales. Estas habilidades necesitan ser practicadas y refinadas con el tiempo. Y número 5, por último, dice aquí, retrocesos y avances. Importante. El camino hacia la sanación no es lineal, no. Habrá momentos en que la persona siente que avanza y habrá momentos en que la persona siente que retrocede, lo cual es una parte natural del proceso. Bien. Cada persona es única, todos lo sabemos de alguna manera. Y por lo tanto, el tiempo que lleva a sanar emocionalmente puede variar. Lo importante es mantener el compromiso y la paciencia durante el proceso. Ok, bien, otra segunda parte que también es importante que tengamos en cuenta, porque este habla de la resistencia a ese proceso de cambio. Fíjense aquí dice, ¿cuáles son los retos que enfrenta un individuo o el cristiano eh, al resistirse a iniciar este proceso voluntario de sanidad interior? Dice aquí, un individuo que no se somete voluntariamente a un proceso de sanidad interior puede enfrentar varios retos significativos. Vamos a ver cuáles son ellos. Número 1, persistencia de heridas emocionales. ¿Qué significa esto? Sin un proceso de sanidad, las heridas emocionales que dije yo hace ratito, que son las heridas de abandono, de rechazo, de humillación, eh, de, uh, de traición, todas esas heridas y traumas del pasado pueden seguir afectando la vida diaria de la persona, causando dolor y sufrimiento continuo. Número 2, otra de las resistencias para entrar en este proceso de cambio es la dificultad para perdonar. Recordemos que perdonar no es un sentimiento, es la decisión que yo tomo de empezar a soltar, a renunciar a ese dolor, a renunciar ya sea a lo que la otra persona yo siento que me debe, eh, o siento que, o quisiera yo que esa persona pagara, ¿no? Entonces, yo renuncio a ese dolor. Entonces dice aquí, hay una dificultad para perdonar. La falta de sanidad interior puede dificultar el perdón hacia uno mismo, es importante, y hacia los demás, lo cual es esencial para la paz y el crecimiento espiritual. El punto número 3 sobre resistencias son los problemas de relaciones. Las heridas no sanadas pueden manifestarse en relaciones interpersonales, causando conflictos y malentendidos frecuentes. Obviamente, estas se dan mucho en las relaciones cercanas. Puede ser, vamos a poner, cuando estás soltero, puede ser con tus padres, o puede ser entre el matrimonio, o puede ser de padres a hijos, ¿no? O puede ser también en tu trabajo. O sea, con personas muy cercanas es donde hay mucha fricción por las heridas emocionales que tiene uno, que están en la parte subconsciente, ¿no? Que no vemos el origen, que normalmente está en el pasado. Punto número 4, como resistencia, estancamiento espiritual. Sí, podemos llegar ahí. Sin sanidad interior puede haber una barrera en la relación con Dios. Así hagamos el devocional diario. Así nos sepamos los versículos. Si realmente no tenemos resistencia a que la palabra penetre y tomemos la decisión de hacer algo, en este caso habla del perdón, si no hay una acción, pues obviamente hay una resistencia y no sucede nada. Dice aquí, hay un estancamiento espiritual. Número 5, dice aquí, déjame terminar sobre el estancamiento espiritual. Dice aquí, sin sanidad interior puede haber una barrera en la relación con Dios, fue lo que comenté hace ratito, impidiendo un crecimiento espiritual profundo.
y una conexión más íntima con Dios. Bien, número 5, estrés y ansiedad. Ya estamos hablando temas, hay una somatización en el cuerpo, en la mente y en el cuerpo. Dice aquí, se empieza a generar estrés y ansiedad. Las emociones no resueltas, vuelvo a repetir, emociones no resueltas tienen que ver con estrés y ansiedad. Esas emociones no resueltas pueden contribuir a niveles elevados de estrés y ansiedad, afectando obviamente la salud mental y física, que es lo que acabo de explicar. Número 6, falta de propósito y dirección. ¿Qué sucede? Eso es lo que está diciendo, vuelvo a repetir, es una resistencia a entrar a un proceso de sanidad interior, y eso como consecuencia hay una falta de poder ver cuál es mi propósito y hacia dónde va ese propósito. Eso tiene que ver con las heridas no sanadas que pueden nublar la visión y el propósito de vida, haciendo difícil discernir y seguir el llamado de Dios. Esto es muy importante para todo aquel creyente. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los hábitos de actitud o de conducta que puedo identificar en mi persona, a los que tengo que renunciar? Otra manera de entenderlo, ¿a qué tengo que morir? Específicamente a mis hábitos o conductas que he logrado detectar en mí. Estos, acuérdense que se da cuando levanto la mano, digo, me pongo de pechito, hago una autoobservación 24/7, es un compromiso que yo hago. Estoy hablando de la parte del complemento de la palabra con la psicoterapia, ¿ok? La psicoterapia es un complemento, ¿va? Pero realmente quien hace toda la labor de sanidad es Dios. Eso es algo que eso es algo entendido. Dice aquí, la terapia psicológica es un espacio que te brinda la oportunidad de expresar. Inicias un proceso de tiempo, como les dije, una autoobservación 24/7, y en cada sesión hablamos sobre lo observado de nosotros mismos. Ahora, la terapia no es el tiempo que me reúno con el terapeuta, no. La terapia es cuando estás fuera, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu vida diaria. Y el tiempo que estás con el terapeuta nada más es para hacer una retroalimentación. Todo terapeuta está entrenado para hacerte esas preguntas que te llevan, que llegan a las raíces que no puedes ver, que es como ir identificando y comprendiendo el origen de esa conducta o de ese hábito errado, ¿no? Ya sea de pensamiento, de emociones o de actitudes. Bien, analizando el árbol, dice aquí, la terapia, como les dije, es un proceso de autoobservación de nuestros pensamientos, emociones y conductas. Escuchar y leer la palabra de Dios es permitirte de manera voluntaria iniciar un proceso de renovación de nuestra mente, restauración y liberación de experiencias dolorosas. Híjole, me voy a ir un poquito más rápido porque me queda muy poco tiempo. Bien, muestro el árbol una vez más. Okay. La palabra, si continúo con la analogía, vamos a poner de este lado primero. La palabra es el hacha. Los griegos usaban la palabra eh, para explicar la razón divina. La palabra de Dios corta con su hacha las raíces profundas de nuestros hábitos de pensamiento, nuestras emociones descontroladas, nuestras actitudes destructivas o agresivas, conductas autodestructivas a través del cuerpo. Muchas veces puede ser el tomar, el fumar, el comer, y muchas veces hasta cuando me estoy autolesionando, ¿no? Raíces que no se ven, pero sostienen las ramas abundantes de un árbol, sobre todo las ramas en abundancia o constante que no dan fruto. Ahora, me voy a un poquito más rápido. Ok, dice aquí. Voy a tener que cortar. Bien, voy a hablar exactamente sobre la poda. Me voy a ir directamente a la poda. Dice aquí, en Juan 15:2, dice, Jesús, la pregunta es, ¿cómo poda Dios a los creyentes? En Juan 15:2 dice, Jesús les estaba diciendo a los discípulos y a todos los cristianos que los estaba apartando para un estilo de vida de dar fruto.
Ahora, vamos a la parte de la poda. Dice aquí, la poda es una técnica que consiste en la eliminación de diferentes partes del árbol mediante cortes totales o parciales. La poda es la tala selectiva de las partes del árbol que alberga un propósito definido. ¿Qué otro significado tiene el podar? Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides o otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. ¿Qué significa ser podado en la Biblia? Significa limpiar y crear espacio para fructificar mejor. Dios es el labrador de nuestra vida y como tal la limpia de todo lo que no da fruto. Así es como liberamos espacio para recibir mayores bendiciones. Dios quiere que todos sus hijos fructifiquen. Esa es su voluntad directa, directiva para todo creyente. El fruto es personal. Solo Dios y la persona saben en qué necesita dar fruto. Sea un, sea el fruto donde a lo mejor podemos nosotros estar, que necesitamos, puede ser en sentir amor o en dar amor, en alegría, en paz, en paciencia, en amabilidad, en bondad, en fidelidad, en humildad, en autodominio propio, en generosidad, en fe y en mansedumbre. Traducido en una mejor relación, traducido en una mejor relación con uno mismo, en una mejor relación con los otros, con Dios, en tu matrimonio, en tu relación con tus padres, en la relación con tus hermanos, en la relación con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con las personas, con los otros. Tiene que ver. Ahora, por último, eh, hay una parte que me encanta en la película, perdón, en la serie de Chosen, donde llega Jesús al lugar donde están algunas personas y está Isaí, que es una persona de 25 años que no camina y llega y Jesús le dice, le va directamente y le dice, has estado mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sanado? Entonces Isaí pues empieza a quejarse, ¿no? Que es normalmente como estamos nosotros antes de iniciar un proceso de sanidad interior, antes de dar el paso, estamos en esa situación de queja, en esa situación de victimización, que le llaman ahorita. Y Jesús lo detiene y le dice, no te pregunté quién te ayuda o quién no te ayuda, te pregunté que si quieres ser sanado. Entonces, pues obviamente Isaí conocía a los ojos, en este caso, va directamente a a, a la raíz, a nuestras raíces del alma. Y Jesús con la palabra nos confronta y nos pregunta, ¿quieres ser sanado? Entonces, solo me necesitas a mí. ¿Qué es lo que le dice Jesús es ahí? Y le vuelve a preguntar, ¿quieres ser sanado? Si quieres ser sanado, ahora levántate, levanta tu cama y camina. Que es lo único que Dios quiere de nosotros. Esa voluntad y ese esfuerzo y ser intencionales. Y con eso termino esta, este tema de hoy, eh, muy interesante. Gracias, pues sería todo y un saludo para todas las personas que puedan escuchar esta información, este contenido y espero que sea que puede dar fruto en tu vida.